Sabe que ayer, bueno, mejor dicho, hoy estamos cumpliendo 18 años de casados, mi esposa y yo. ¿Qué tal? Aplauda, vamos. 18 años, usted no sabe lo que ha sido. Ha sido hermoso, como si fuera ayer. 18 años. Mi hija también cumplió 11 y para celebrarla nos fuimos a patinar. La última vez que yo me había puesto unos patines en esos pies hace muchos años atrás. Me hizo recordar cuando era niño. Los patines ni eran míos, pero los usábamos todo el tiempo. Les decía a mis hijos, antes no había internet, no había videojuegos, no había teléfonos inteligentes, solo había bicicletas, patines o juegos afuera con una pelota. Con mi esposa es un lugar aquí bien ochentero, aquí en pleno. Ponen música, hay una esfera, hay bocinas y tú puedes estar ahí patinando. Y ayer nos acordábamos de cuando éramos niños. Un momento nos tomamos de la mano y nos veíamos así como si fuéramos adolescentes todavía. Pero hoy en la mañana nos dimos cuenta que no somos adolescentes. Yo traigo un dolor por todos lados. No le voy a decir exactamente en dónde, pero me acordé que no soy adolescente. De hecho, a los 5 minutos de estar patinando, ya los pies, las piernas nos dolían. Y nos hizo recordar que ya no estamos allá. Pero sobre todo nos puso alerta, nos dijo, tienes que hacer más ejercicio. Nos dimos cuenta que no estamos tan saludables como nos gustaría estar. Y eso tiene mucho que ver hoy. Porque uno puede empezar bien, una iglesia puede empezar siendo saludable, una iglesia puede estar mirando los parámetros del Señor y empezar bien, pero no se trata de empezar, se trata de mantenerte todo el tiempo. Ayer nos dimos cuenta que ya no estamos tan jóvenes, tan en forma o tan saludables como solíamos estarlo antes. Podíamos pasar todo el día jugando en la calle y al otro día volverlo a hacer sin dolor. Pero pasan los años y uno se da cuenta que ya no es tan joven, ya no es tan saludable. Cuando hablamos de una iglesia saludable, entonces tenemos que entender que una iglesia, como hemos estado viendo en esta serie, una iglesia es la suma de todos sus miembros. De manera que se necesita que todos los miembros estén saludables para entonces llegar a ser en grupo una iglesia saludable. Y también dimos una hermosa definición la semana pasada que varios de ustedes así les explotó la cabeza porque dijimos que algo saludable es algo que está libre de enfermedad. ¡Wow! ¡Qué definición, pastor! Usted está haciendo su doctorado para que podamos tener esa profundidad de definiciones. No. Algo saludable simplemente es algo libre de enfermedad. Y la persona que encuentra una enfermedad de inmediato se pone a encontrar la cura, porque la meta es ser saludable. Entonces, ¿qué tiene que ver con el día de hoy? Claro, porque no existen iglesias perfectas, pero sí puede haber iglesias saludables. Mantenerte saludable es un proceso. Lo acabo de decir, puedes iniciar saludable, pero tienes que mantenerte saludable. Yo me di cuenta ayer que tengo que salir a caminar más y que tengo que hacer más ejercicio para poder mantenerme saludable. Una iglesia necesita avanzar en ese proceso. Llegar a ser una iglesia perfecta no existe. No, ni siquiera apuntes a eso. Pero lo que sí existe es una iglesia saludable. Una iglesia que está libre de enfermedad. Una iglesia que en cuanto encuentra una enfermedad o algo que no está haciendo bien, inmediatamente se pone a trabajar para quitar esa enfermedad. Y para que podamos entender que es una iglesia saludable, estamos viendo 12 mandamientos de Cristo. De nada te sirve ir al doctor y que el doctor te diga, tienes problemas de salud, haz esto, tómate esto. De nada te sirve saberlo si tú no te estás tomando la medicina. De la misma forma, no podemos llegar a ser una iglesia saludable si no obedecemos los mandamientos de Cristo. Porque al final del día Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es mi proyecto, entonces iglesia tienes que hacer esto. Y el mandamiento que hoy vamos a estar estudiando es el mandamiento de arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepentirse. ¿Qué significa eso? Y cómo lograr un arrepentimiento genuino. Si tú quieres ser una mejor persona, ¿sabes qué tienes que hacer? Arrepiéntete.
Si tú quieres ser un buen cónyuge, arrepiéntete. Si quieres ser un buen padre, arrepiéntete. ¿Quieres ser un buen miembro de la iglesia? Arrepiéntete. ¿Quieres ser un buen líder en la iglesia? Arrepiéntete. ¿Quieres ser un buen pastor? Arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Es un concepto que vamos a estar viendo durante toda la Escritura. Por eso es que es importante que entendamos qué es arrepentimiento. En primer lugar, el inicio de todo, cuando Jesucristo empieza a hacer su ministerio, sabemos que Él va y es bautizado. Pero inmediatamente el mensaje que Él va a dar es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. De hecho, es un mensaje que Juan el Bautista también decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. La diferencia es que con Jesús vemos el mismo mensaje: arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado. Y también Jesús durante su ministerio va a decir: el reino de los cielos se parece a. Y en un momento cuando Él resucita va a decir: ahora toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto. Y empieza a dar mandamientos. Cuando Jesús empieza su ministerio, empieza a decir: es acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. No tu reino, no lo que a ti te parece, no lo que tú consideras que es mejor, no lo que a ti te gustaría, sino que es acerca del reino de Dios. Por eso cuando decimos una iglesia saludable, ¿cómo la medimos? La medimos por la obediencia a los mandamientos de Cristo, en parte. Así que el primer mandato que vemos hoy, por ejemplo, ahí está en la pantalla, Mateo 4, versículo 17. Jesús va a iniciar diciendo, dice Mateo: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pero el arrepentimiento que vemos en la Biblia no solamente es aquel para la salvación, es aquel para ser un mejor miembro del reino de Dios, para ser un mejor miembro de la iglesia. Así que en primer lugar, déjame explicarte lo que la palabra arrepiéntate significa. La palabra arrepiéntete en el original la vas a ver como la palabra metanoia. Pero no te preocupes en esa palabra, más bien su significado. Metanoia significa un cambio de mente. Porque si va a haber un cambio verdadero, en primer lugar lo que tienes que cambiar es tu mente. Pero no solamente es un cambio intelectual, sino hay que entenderlo para poder hacer lo que se necesita hacer. Y metaneo habla de un cambio de mente, claro, pero también un cambio de vida. Cuando ves esta palabra en la Escritura, por ejemplo, Romanos 12, versículo 2, el apóstol Pablo va a decir a la iglesia de Roma: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Renovación de vuestra mente, metanoia. Tienes que arrepentirte, dejar de pensar como pensabas antes, dejar de actuar como actúas, y para que pueda haber un cambio correcto en tu vida. Así que es un cambio de mente. Arrepiéntanse, también en la Escritura lo vamos a ver, pero con otra palabra: metamelomai. Wow, pastor, usted vino muy intelectual hoy. No te quiero impresionar, pero quiero que entiendas que a veces cuando leemos aquí en la Escritura la palabra arrepiéntete, no necesariamente significa lo mismo. Y un ejemplo claro ahí en la palabra es cuando vemos que Judas, después de haber traicionado a Jesucristo, haber ganado 30 piezas de plata, dice la palabra que Judas se arrepintió, fue y se ahorcó. Y entonces muchos van pensando: bueno, es que Judas entonces sí fue al cielo porque al final se arrepintió. No, lo que la palabra en el original dice es metamelomai. Está diciendo: Judas se sintió mal por eso. Él estaba, de alguna forma, se sentía con algún remordimiento. Pero déjame hacer un contacto contigo, porque puede ser que tú comprendes lo que es arrepentimiento, un cambio de vida, y también comprendes un arrepentimiento, o mejor dicho, un remordimiento. ¿Cómo se notan? En el caso del remordimiento te puedes sentir mal,
pero seguir con el estilo de vida. El sentirte mal por algo no necesariamente indica que cambiaste de vida. Pero el arrepentimiento genuino en el cual el Señor nos está pidiendo sí cambia mente, pero también estilo de vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido mal por algo, por un pecado, pero te sentiste mal porque te cacharon? Si tienes hijos, sabes a qué me refiero. Tu hijo te va a decir, sí, papá, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero lo que pasa es que lo cachaste. Y entonces se siente mal. Está remordido, pero no va a cambiar hasta que haya un cambio de mente. En la Escritura, tú lo ves, por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 19, donde vemos un cambio genuino, una vida transformada. Lucas capítulo 19, no vamos a ver todos los versículos, vamos a ver 8 y 9. Pero la historia habla de Zaqueo. Tú sabes, Zaqueo era un muchacho chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Te acuerdas de eso? Zaqueo era un hombre que era un recaudador de impuestos, un traidor a la patria. Además trabajaba para el gobierno, trabajaba para los enemigos. Y sobre todo Zaqueo no solamente era un traidor, sino que robaba. Porque había obtenido riqueza por tranza. Había hecho dinero de manera ilegal. Y Jesús lo ve. Y Jesús le dice, Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy voy a comer en tu casa. Zaqueo, como diríamos los chilangos, se saca de onda, se sorprende, baja del árbol y entonces abre su casa. Jesús entra a su casa y entonces la gente está juzgando a Jesús diciendo, mira, come en casa de pecadores. Pero Jesús sabe que hay un arrepentimiento genuino. Mira lo que dice el versículo 8. Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no te vayas muy lejos. Zaqueo entiende y Zaqueo actúa. Porque él dice, ahora voy a vender. Y si algo he defraudado a alguien, lo voy a pagar 4 veces. En pocas palabras, Zaqueo se fue a la ruina. ¿Te acuerdas de otro joven rico que en algún momento se acerca en una apariencia religiosa a Jesús? Y Jesús, al decirle la verdad que tiene que hacer, ¿cómo se va el joven? ¿Te das cuenta del cambio? ¿Te das cuenta que una conversión genuina sí puede pasar? Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es que se logra eso? Hermanos, el arrepentimiento produce un cambio total. Tú te das cuenta cuando alguien está arrepentido, porque hay un cambio total. No solamente se siente mal, un cambio temporal, eso es un remordimiento, que no está mal, pero no es lo que el Señor busca. El Señor busca un cambio genuino, un cambio total. Algunos de ustedes que son más intelectuales han leído a un hombre que se llama Joe Owen. Y ese Joe Owen tiene un libro que se llama La mortificación del pecado. Y cuando él se refiere a la palabra mortificación, lo que está diciendo, hacer morir el pecado. Porque el arrepentimiento no solamente lo sabes, sino que haces morir el pecado. Pastor, ¿cómo se hace eso? Qué bueno que lo estás preguntando en este momento. Y si no lo estabas preguntando, aquí te va igual. Hacer morir el pecado o un arrepentimiento genuino es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Tú no te puedes arrepentir solo porque sí. Así que en primer lugar, si tú no has aceptado a Cristo y estás en este lugar, en primer lugar, no te confundas. Tienes que reconocer a Jesús. Porque dice la palabra que al aceptar a Jesús como Salvador personal, darte cuenta de tu pecado, pedirle perdón y hacerlo tu Salvador, mejor dicho, reconocerlo como tu Salvador, dice la palabra que Él te da el Espíritu Santo. Y entonces, una vez con el Espíritu Santo, tienes la capacidad de arrepentirte. Pero mira lo que la palabra de Dios dice en Romanos 8, versículos 12 y 13. Pablo va a decir lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán.
Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Dan muerte a los malos hábitos. En pocas palabras, dar muerte al pecado. La mortificación del pecado. El arrepentimiento genuino. ¿Sabes por qué? Porque yo he escuchado mucha gente que dice, sí, yo me doy cuenta que estoy mal en esto, pero no puedo dejar de hacerlo. Ya lo intenté, pastor, pero no puedo dejar de hacerlo. Es más fuerte que yo. ¿Has escuchado eso? ¿Lo has dicho? ¿Vives tu vida de esa forma? Sí, yo sé que está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Querido o querida, en primer lugar, checa si eres salvo. Porque si no eres salvo, no vas a poder. Si tú no has aceptado a Cristo, el Espíritu Santo no mora en ti. Por lo tanto, no hay esperanza. Estás muerto. Pero si eres un renacido, si eres un nacido de nuevo, has aceptado la gracia de Jesucristo, has aceptado el Evangelio, tienes al Espíritu Santo. Buenas noticias. Es a través de Él que tienes victoria contra el pecado. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Otra vez, un consejo del mismo escritor, pero del mismo autor. Porque el escritor es Pablo, pero el autor es Dios. Dice lo siguiente: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir. Y ahí te van algunos ejemplos: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Quieres ser un mejor padre? Arrepiéntete. ¿Quieres ser un mejor esposo? Arrepiéntete. ¿Quieres ser un mejor líder? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Es un trabajo del Espíritu Santo, pero también es una decisión tuya. Por tanto, hagan morir. Es un imperativo. Los imperativos son órdenes y las órdenes se obedecen. Sí, el Espíritu Santo te va a ayudar, pero a ti te toca hacer algo. Haz morir. Mortificación del pecado. Hazlo morir, que no gobierne en ti. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Necesitas arrepentirte hoy? Sí, alguien dijo sí, muy bien, excelente. Déjame decirte cómo. Porque la palabra de Dios es muy buena. Tienes que hacer un viaje a la profundidad de tus hábitos pecaminosos. Haz un viaje a la profundidad de tus hábitos pecaminosos. Por ejemplo, ¿por qué peco de esta forma? Sabes que todos somos pecadores, pero pecamos de formas diferentes. Puede haber un pecado tuyo que necesariamente yo ni siquiera lo entiendo. Algunos piensan en cosas muy malas, pero ¿qué tal comprar demasiadas cosas? O no ser un buen administrador de tu dinero. ¿Sabes? Eso es pecado. De hecho, Santiago dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¡pum! Quizás sabes mucho, pero no lo estás haciendo, querido. Eso es pecado. Arrepiéntete. Ve a la profundidad de tu pecado. ¿Por qué peco de esta forma? ¿Dónde se inició este problema en mi vida? Sabes que hay un cáncer en la iglesia, hay un cáncer en la sociedad, pero hay un cáncer en la iglesia. ¿Sabes cómo se llama? Pornografía. Que en algún momento era para hombres solamente y en algún momento era en algún material, pero hoy está al alcance de todo mundo. Por eso es un cáncer terrible. ¿Dónde inició este problema en mi vida? ¿Dónde fue el punto de partida? Porque si yo voy a matar algo, tengo que saber qué es ese algo. ¿Dónde inició? ¿Cómo me afecta? ¿Es un problema aprendido? ¿Quién me lo enseñó? Machismo, durísimo. Es que mi abuelo era así, mi padre era así y yo por eso soy así. Cuidado. Así que en primer lugar, ve a esa profundidad de tu hábito. ¿Dónde está? ¿Cómo es que lo puedes matar? Déjame enseñarte algunos círculos
porque en la consejería se nos enseña mucho de esto. Hay algunos círculos que están ahí en la pantalla, o que van a estar en algún momento del día. Ahí está. Piensa en un iceberg. El iceberg, sabes que por causa del iceberg, una de las causas del hundimiento del Titanic fue un iceberg. Y ese iceberg es algo que se puede notar por arriba. El problema de los icebergs es lo que hay abajo. Y en algún momento muchos estamos lidiando solo con lo que se ve, dejando las profundidades de esto. Y si tú no vas a una profundidad, si solamente quieres atacar algo de forma de lo que se ve, te vas a equivocar. Así que tienes que ir a una profundidad, tienes que entender más lo que es ese iceberg. Y estos círculos me van a ayudar a explicarlo. En primer lugar, la conducta. Lo que estoy haciendo es algo incorrecto, claro, es lo que se ve, pero ve más a fondo. ¿Qué es lo que sigue? Todo lo que hacemos está basado por otra cosa. Después de la conducta vienen los valores. ¿Qué es lo que valoras? ¿A qué es a lo que le das importancia? Si eso está mal, mátalo. Pero además de los valores, hay otras cosas llamadas las creencias. Pero más al fondo de todo eso existe lo que se llama la cosmovisión. Y la cosmovisión, yo sé que a algunos los voy a perder en este momento porque estoy hablando palabras como que, ¿qué es todo eso, pastor? No te preocupes, el sermón va a estar en YouTube para que lo puedas volver a revisar. Pero te estoy diciendo desde el nivel de la consejería. Porque algunas veces nos dicen, pastor, yo quiero que mi hijo deje de hacer esto. Y lo único que están viendo es la conducta. Pero en la consejería, de hecho la palabra de Dios nos dice, renueva tu mente. No solo lo que haces, sino lo que piensas. ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué le estás dando ese valor? ¿Por qué es más importante eso que la relación con tu esposa? ¿Por qué es más importante esto que la relación con tu iglesia? Así que la conducta, los valores, las creencias, aquello que tú dijiste, esto es más importante. He escuchado a personas que en algún momento se prometieron que nunca más nadie les iba a hacer daño. Lo pusieron como un valor suyo, como una creencia. Nunca nadie me va a hacer daño. Y entonces son personas aisladas, personas que no se abren, personas que no comparten. Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué le das más valor al pecado en vez de matarlo? Cuando era joven en la iglesia en México, me acuerdo de un joven que decía, todos tenemos un pecado favorito. Y él decía, y ese pecado lo peinamos, lo guardamos, le perdonamos la vida. Sí, aquel pecado muerto, ese muerto. Pero decía, todos tenemos un pecado favorito. Yo no sé si es así en tu vida, pero puede ser. Y aún ese pecado favorito debe morir. Arrepiéntete. Segundo lugar, confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Primero de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, súper conocidos. Si afirmamos que no tenemos pecado, entonces somos mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Por el otro lado, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Amén? Digan amén. Gracias. Si confiesas tu pecado, si le llamas por nombre, si no lo escondes, si tienes al Espíritu Santo y dices, Espíritu, ayúdame en esto, que tienes que confesarlo, tienes que llamar al pecado por lo que es. Confiesa tu pecado. Y mira, aquí no es que tienes que confesarlo a la gente, no. Tienes que confesarlo a Dios. Ahora que es necesario en ocasiones confesarlo a alguien más, pero no para perdón, sino para rendición de cuentas. Sabes, pastor, yo tengo un problema con robar en mi trabajo.
Y he venido al arrepentimiento y yo quiero matarlo y quiero cambiar. Ya Dios me perdonó, pero quiero que me ayudes a mantener un estilo de vida porque yo quiero arrepentirme. No solamente cambiar de mente, sino que mi vida tenga un cambio genuino. Confiesa tu pecado a Dios. Y si es necesario, rinde cuentas a alguien más que te ayude a andar en orden. Por último, apártate, hazlo morir. Apártate. Proverbios 28:13, un versículo que memoricé desde mi juventud, porque cuando uno viene a Cristo, uno viene cargado de pecado. Así que un hermoso discipulado fue Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, no será saludable, no tendrá la bendición de Dios, no podrá crecer, estará estancado en lo mismo. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. No seas como Judas, que se dolió de corazón, se sintió mal por eso. ¿Qué hizo? Y fue y se ahorcó. No, cambia de dirección. Cambia, que la vergüenza no te detenga. Cambia de dirección, sé como Zaqueo. Quizá vas a acabar pobre, pero ¿sabes? El Señor Jesucristo dijo: yo vine a sanar a los enfermos. ¿Estás enfermo? Quiere decir que no eres saludable. ¿Quieres ser saludable? Arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Hermanos, una iglesia es la suma de todos sus miembros. ¿Quieres una iglesia buena? Sé un buen miembro. ¿Cómo? Arrepiéntete. Vamos a tomar la Santa Cena. Pero antes de tomar la Santa Cena, tú sabes que es importante venir delante del Señor. Te voy a pedir que te pongas de pie. Porque yo espero que al escuchar estas palabras que acabamos de leer y al invertir este tiempo aquí juntos, el Espíritu Santo esté hablando a tu vida. Y el Espíritu Santo te esté diciendo: arrepiéntete, cambia. Déjame decirte que a veces es rápido, pero en ocasiones hay un proceso a seguir. Pero así como el Señor Jesucristo dijo: bueno, yo voy a hacer mi reino, en un momento inició su mensaje diciendo: arrepiéntete. El cambio puede venir, pero hoy puede haber un paso importante que puedes tomar. ¿Sabes cuál es? Pastor, usted padece disco rayado. Está diciendo mucho la palabra arrepiéntete. Arrepiéntete. Toma un tiempo. Te voy a dar un tiempo para que estés delante de Dios, para que estés orando al Señor. Si pueden bajar la luz sería bueno, ¿sabes? Porque no queremos avergonzar a nadie, porque no queremos ponerte la luz delante y no queremos decir: ay, mira, yo sabía, el hermano viene en pecado, entonces ahora por fin. No, no queremos hacer eso. Queremos que tomes un tiempo. Dile: Dios, yo vine a que me hablaran bonito, pero me están diciendo que me tengo que arrepentir. Confiesa tu pecado delante de Dios. Exponte delante de Dios y dile: Dios, tú que todo lo sabes y conoces mi pecado, quiero pedirte ayuda. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Sin ti no voy a poder hacerlo. Si tú no tienes a Cristo, si tú has venido aquí a visitarnos,
déjame decirte que tu problema es con el pecado. El pecado que hiciste y que haces. Jesús murió para limpiar nuestros pecados. Y Jesús nos dice, el pago está hecho, solamente acéptalo, recíbelo, para que ese sacrificio y perdón de pecados se aplique a tu vida. Jesús es el Señor. Reconócelo como tu Señor. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que los limpie, que te perdone. Y al hacerlo, recibirás al Espíritu Santo. Y no es una emoción, no es para que te caigas al piso, no es para que te sientas. Es una acción que Dios te da. Y es la herramienta que necesitas para un genuino arrepentimiento. ¿Tú ya tienes al Espíritu Santo? Usa esa herramienta. Pídele ayuda con esos pecados o ese pecado que no te permite ser saludable. Pero además de la herramienta necesitas tomar una decisión. Hacerlo morir. La mortificación del pecado. Para eso, a algunos les va a representar no ver el teléfono más. A algunos les va a representar tener que devolver el dinero. A algunos les va a tener que representar hablar con su marido, con su esposa, con sus hijos. You name it. Pero ser saludable es más importante. Dios, yo te pido, Señor, empezando por mi vida, que el arrepentimiento pueda venir. Santo Espíritu, marca esas cosas y danos la fuerza para matarlas. Te ruego por mis hermanos aquí. Señor, ayúdanos, porque no solo queremos el beneficio de la iglesia, queremos ser responsables ante la iglesia. Y esa responsabilidad implica mi arrepentimiento, el andar en santidad delante de ti. No perfección, pero sí proceso. Para muchos el proceso inicia hoy. Señor, gracias por tu Espíritu que nos está trayendo convicción.